Esta es una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que son completamente reales. Imaginen a un hombre tan brillante que, sin haber ido a la universidad, era capaz de reconstruir un coche antiguo con solo 14 años, o que, a los 18, se topó con una locomotora abandonada y la dejó como nueva, funcionando a la perfección. Y no solo eso, a los 20, construyó su propio submarino funcional. Les hablo de Granger Taylor, un genio de la mecánica que dejó a todos con la boca abierta en su pequeña comunidad de la isla de Vancouver, en Canadá. Desde pequeño, Granger tenía una habilidad casi sobrenatural para entender cómo funcionaban las máquinas. Nació en 1948 y aunque abandonó la escuela en 8º grado, su mente no paraba de trabajar. No necesitaba manuales ni planos complicados. Simplemente miraba una máquina, la desmontaba pieza por pieza y la volvía a armar, mejorada. Era como si pudiera hablar con los engranajes y los motores. Sus vecinos lo veían como un prodigio, un joven con un talento fuera de lo común, y los proyectos que completó en su adolescencia y juventud eran la prueba de su genialidad. Lo del coche, lo de la locomotora, lo del submarino, todo lo hizo prácticamente solo, con sus propias manos y su increíble intuición. Pero a medida que Granger crecía, su fascinación por la mecánica convencional empezó a cambiar. Algo más grande, algo más misterioso, comenzó a capturar su imaginación, y no era nada de este mundo. Los motores de combustión y los sistemas hidráulicos ya no eran suficientes para él. Sus ojos y su mente se volvieron hacia el cielo, hacia las estrellas, y es aquí donde su historia da un giro que nadie, ni sus amigos más cercanos ni su familia, se esperaba. El genio que podía arreglar cualquier cosa en la tierra, de repente, estaba obsesionado con lo que había más allá. Su taller, que antes estaba lleno de piezas de coches y trenes, empezó a llenarse de libros sobre física, ingeniería aeroespacial y sobre todo sobre ovnis. Granger se convenció de que la tecnología detrás de los platillos voladores era real y que se basaba en principios de propulsión que la ciencia oficial ignoraba o mantenía en secreto. Se pasaba noches enteras estudiando diagramas, analizando supuestos avistamientos y desarrollando sus propias teorías sobre cómo podrían funcionar estas naves. Ya no le interesaba restaurar el pasado. Ahora quería construir el futuro, un futuro que, según él, venía de las estrellas, y entonces en el patio trasero de su casa empezó a construirlo, usando chatarra, 2 antenas parabólicas y una estufa de leña. Granger comenzó a dar forma a su proyecto más ambicioso, una réplica a tamaño real de un platillo volador. La estructura era enorme, de casi 8 metros de diámetro, y se convirtió en la atracción y la comidilla del pueblo. La gente pasaba por su casa solo para ver esa extraña nave plateada que crecía día a día. Nadie entendía muy bien qué estaba haciendo, pero todos estaban fascinados. Era el proyecto definitivo de Granger Taylor, la culminación de toda su genialidad mecánica. Dentro de su ovni casero el ambiente era surrealista. Había instalado un televisor, un sofá y una estufa de leña. Era su santuario, su laboratorio, su refugio. Allí pasaba horas, a veces días enteros, solo. Sus amigos contaban que cuando iban a visitarlo, lo encontraban sentado en silencio, simplemente mirando por las ventanas de la nave hacia el cielo. Decía que estaba intentando comunicarse, que estaba esperando una señal. Granger afirmaba que los extraterrestres se habían puesto en contacto con él en sus sueños y le habían transmitido los secretos de sus naves. Creía firmemente que lo habían elegido para un viaje interestelar. Esta obsesión lo fue aislando cada vez más. Su comportamiento se volvió errático. A veces estaba eufórico, hablando sin parar de sus teorías sobre el viaje espacial y los contactos alienígenas. Otras veces caía en profundos silencios, encerrado en su platillo volador, ajeno al mundo exterior. Sus amigos y familiares estaban preocupados. Veían cómo el genio que conocían se estaba perdiendo en un mundo de fantasías que para él eran completamente reales.
Intentaron hablar con él, hacerlo entrar en razón, pero Granger estaba convencido. El viaje, decía, era inminente. En octubre de 1980, Granger se despidió de su padrastro diciéndole que se iba, que por fin había llegado el momento. Le dijo que no se preocupara, que volvería, aunque quizás en una forma diferente o en otro tiempo. La noche del 29 de noviembre de ese mismo año, en medio de una tormenta brutal, Granger Taylor desapareció. La mañana siguiente su camioneta no estaba. Su platillo volador seguía en el patio, vacío. Pero en la mesa de la cocina, Granger había dejado una nota. La nota era escalofriante. En ella, decía que se había ido a abordar una nave espacial extraterrestre, siguiendo las instrucciones que había recibido en sueños. Describía un viaje de 42 meses por el sistema solar y dejaba un mapa dibujado a mano de una zona cercana a la montaña Waterloo. Y lo más inquietante de todo, dejaba su testamento, legando todas sus posesiones terrenales a su familia, como si supiera que no iba a volver. La policía inició una búsqueda, pero no encontraron ni rastro de él ni de su camioneta. Granger Taylor se había esfumado. La desaparición se convirtió en un misterio nacional. ¿Se había ido realmente con extraterrestres? ¿Fue una elaborada puesta en escena para empezar una nueva vida en otro lugar? ¿O había ocurrido algo mucho más oscuro? Durante años no hubo respuestas. La familia esperaba, los amigos especulaban, y la leyenda del genio que construyó un ovni y se fue en él crecía con cada año que pasaba sin noticias. La historia se contaba en todo Canadá, convirtiéndose en un verdadero mito moderno. 6 años después de su desaparición, en marzo de 1986, unos trabajadores forestales encontraron algo en una zona de tala remota, muy cerca del lugar que Granger había marcado en su mapa. Eran los restos de una camioneta azul que había sido destrozada por una explosión. Dentro encontraron fragmentos de huesos humanos. La policía investigó y las pruebas confirmaron lo que muchos temían. Era la camioneta de Granger Taylor, los explosivos que usaba para trabajar en el campo y que siempre llevaba en su vehículo habían detonado. La versión oficial fue que Granger había muerto en una explosión accidental, o quizás intencionada, pero para muchos esto no cerraba la historia. ¿Por qué explotó la camioneta justo en el lugar que él había señalado en su mapa de despedida? ¿Fue un accidente, un suicidio o algo más? ¿Podría ser que la explosión fuera una forma de encubrir su verdadera partida? Las preguntas, lejos de resolverse, se multiplicaron. La teoría de que los extraterrestres lo abdujeron y volaron su camioneta para borrar las huellas nunca desapareció del todo. La vida de Granger Taylor es una historia sobre la delgada línea que separa la genialidad de la locura. Un hombre con un don extraordinario que, quizás, no pudo soportar el peso de su propia mente. Su historia nos obliga a preguntarnos sobre los límites de la realidad y la imaginación. ¿Era un visionario que realmente contactó con otra civilización? ¿O fue víctima de su propia y brillante mente que lo llevó a un final trágico? Nunca lo sabremos con certeza. Su platillo volador, esa extraña construcción en su patio, fue desmantelado. Pero su leyenda, la del genio que desapareció persiguiendo un sueño interestelar, sigue viva. Y esa es la increíble y misteriosa historia de Granger Taylor. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.